tardes, estimados participantes. Ya dando comienzo a esta unidad número 2 de electrotecnia, que lleva por nombre de corriente alterna. En esta unidad 2 evaluaremos la función senoidal, que es la más usada para la generación de la corriente alterna en la parte de electricidad. Estos son sistemas llamados hidroeléctricos, para dar un ejemplo. Y también está presente en generaciones donde entregue el voltaje alterno en la función seno, que es la función senoidal, claro está. Vamos a ver algunos de estos parámetros, lo que es voltaje, lo que es corriente y lo que es resistencia. También se estudiarán lo que es en esta unidad 2 lo que lleva por nombre amplitud, el periodo, cuando se estudia una señal, ya sea a su parte gráfica, lo que se halla el periodo, se halla su frecuencia, su ángulo de fase, entre otras cosas. También allí encontraremos lo que es el valor eficaz. Hablaremos de elementos capacitivos, que son la bobina, también que es inductiva. Capacitivos son los condensadores, los circuitos RLC, que es uno de los primeros circuitos ya en la parte de electrotecnia, fundamental para el comienzo de estudiar esta carrera y esta materia. Esto también tendremos una parte que se llama impedancia compleja o impedancia equivalente. Esto en sí para simplificar circuitos serie paralelo, paralelo serie y llevarlo a su impedancia equivalente, donde se reduce el circuito y se halla más rápido los valores de corriente, de voltaje en un circuito. Ya le voy a dar una breve introducción sobre lo que es la corriente alterna. La corriente alterna en la que abastece tanto a la industria como a la vivienda es una corriente alterna de tipo senoidal, como lo acabé de mencionar, la función seno. La corriente continua tiene otra parte que es diferente, que es como lo opuesto. Ella siempre va a estar en la misma dirección y sentido cuando es la corriente continua. En cambio, la corriente alterna va a ser el flujo de electrones que cambia de sentido periódicamente entre unas frecuencias entre 60, de 50 o 60 Hz, dependiendo de los países. Si estamos acá en Venezuela, utilizamos la que entrega Corpolé, que es de 60 Henrios. La principal ventaja de la corriente alterna que hizo que sobresaliera sobre la corriente continua es la posibilidad de ser transportada a grandes distancias. ¿Por qué? Porque la corriente alterna desde cuando sale de la hidroeléctrica, de la represa, llamada así, también es transportada por líneas de alta tensión, por torres, si ustedes han visto o tienen ya un poco de conocimiento sobre ello, donde se genera allá en la central hidroeléctrica, sale a unas subestaciones, primero unos transformadores de potencia, y ellos son elevadores llevándolos a esas distancias largas hacia otra subestación y así sucesivamente para así después llegar a entregarla a nuestras viviendas. También también existe, como hablé de elevadores, la forma de potencia. ¿Por qué? Porque la potencia es igual en fórmula a I cuadrado por R. Aquí ya prácticamente empieza a aplicar la ley de Ohm. Una vez transportada esta tensión, se vuelve a reducir la tensión cuando estamos hablando de la distribución de la electricidad, siguiendo con el tema este. Y hay elevadores, transformadores elevadores y transformadores reductores. Ya cuando pasan a esa subestación, llegan a los transformadores que están en los
postas y ahí llegan las tres fases o la que necesitamos una vivienda normalmente es monofásica, que es 110, que sería una fase con un neutro. Y siempre en los tendidos eléctricos, si ustedes observan en la calle, hay cuatro conductores, que son cuatro o cinco conductores cuando hay la línea también del alumbrado público. Como ustedes pueden observar, si hablando ya de lo que es una distribución de la corriente a partir de la central hidroeléctrica. También quería recalcar que ya le subí a la plataforma lo que estas láminas que están viendo a continuación. También subí el material de apoyo, los videos de referencia que están acá al final en el documento Word para que los copien y los vean por internet y así profundicen sus conocimientos. Y también la actividad la subí, también va a estar abierta en el tiempo que corresponde para que la entrega y ustedes me la harán llegar a su debido tiempo. Saludos para el estudiante Fuentes. Vamos a continuar. Esto, ya entrando en lo que es la materia, lo que nos compete hoy, tenemos que una representación gráfica de voltaje y corriente de fasores. Acá le estoy mostrando, para ir va explicándole, lo que un fasor es un número complejo que representa la magnitud de la fase de una senoide. Los fasores tienen una forma siguiente, como ven a continuación aquí en esta lámina. En esta representación gráfica tenemos el fasor cuando tenemos un ángulo de 30 grados, por este ejemplo que tengo allí, un voltaje de 230 voltios y la corriente es la que baja, la de color rojo, de 2 amperios. Acá tenemos lo que estaba hablando de la señal senoidal, que es la más usada acá en electrotecnia para el estudio del voltaje y la corriente. Acá tenemos la fórmula, voltaje es igual por el seno de omega t. Aquí me habla de la frecuencia y el ángulo. Acá este valor siempre prácticamente lo dan cuando hay problemas o cuando está en la parte del laboratorio. Aquí tendríamos que hallar lo que es el periodo, la amplitud. Ya ustedes tienen conocimiento ya de esta parte. Esto es más que todo se da en la parte de laboratorio. Y acá estamos hablando de la parte teórica. El método más corto para sumar los voltajes y corriente alterno es el que utiliza el vector radial en rotación, como pueden ustedes observar acá. ¿Por qué? Porque cuando se estudian las dos gráficas que ven aquí, la tanto color azul y la de color rojo, aquí está el voltaje con respecto a la corriente. Y acá en lo que es el espacio que hay de una a la otra, cuando están en sus formas de gráfica, nos da el ángulo, es el de fase, el ángulo de fase, perdón, el desfasamiento. Sería de 30 grados acá porque no son senoidales, pero una tiene una amplitud diferente, un periodo y es más pequeña. Por verlo por parte visual, es una más grande que la otra. El voltaje versus la corriente. La variación de tensión con el tiempo puede tener diferentes formas senoidal, para hablar un poco de teoría. Porque en la parte de electrónica se usa más que todo las triangulares, las cuadradas, que es la prácticamente la que un voltaje continuo es la cuadrada, no la senoidal como bueno, se ven ustedes allí. Y incluso se puede combinar cuando hablamos, por dar un ejemplo, de un automóvil. Cuando el acumulador es cargado por un alternador, el alternador que hace recibe como una señal prácticamente voltaje continuo y en su parte interna trabaja una parte
senoidal con la diodera, con la protección que ellos tienen, el puente rectificador, y convierten esa señal alterna en corriente continua y mantiene cargada la batería para controlar el sistema eléctrico de un automóvil. Ejemplo, voy a hablarle de las ventajas de la corriente alterna. ¿Cuáles son las ventajas? Para generadores y motores más baratos y eficientes y menos complejos. Por lo que dije anteriormente, empezando en la breve introducción, hablé sobre la corriente alterna presente que es transportada, por eso se hizo como una energía limpia también y, y de fácil transportación. Claro, es costoso hablando de parte monetaria, ¿no? Pero es fácil de transportar, de transformar y de llevar a nuestros hogares. La posibilidad de transformar su tensión de manera simple, como lo acabé de hablar, y barata con los transformadores. La posibilidad de transportar grandes cantidades, lo mismo que estoy hablando, de energía y a larga distancia. Posibilidad de motores muy simples, como motor de inducción asincrónico o de rotor o en cortocircuito. Cuando se habla de motores, pues porque pueden ser alimentados por señal bifásica, hay motores bifásicos, monofásicos y trifásicos. Cuando hablamos de los trifásicos, es que utilizamos las tres líneas de 110 para sumar un voltaje trifásico. La desaparición y minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables, como la magnetización en las máquinas y polarización de corrosiones electrolíticas en pares metálicos. ¿Qué quiere decir esta parte? Que minimiza los fenómenos electrónicos. Cuando está hablando de magnetismo, cuando por lo menos toca usted una máquina y le puede dar también un pequeño choque allí, pero no, ya por eso esta energía es de ventajosa. Claro, también una máquina, igual como es recomendable en nuestros hogares, en empresas o negocios o centros comerciales, deben estar aterrados con una barra Cooper. ¿Por qué? Porque si no tienen tierra, es posible que los aparatos o alguna persona sufra un choque eléctrico y los aparatos electrónicos se puedan dañar más rápido. Le doy un ejemplo que sucedió hace años con una tormenta que hubo acá en el estado. Por cierto, en un computador de mi vivienda, pues nomás hubo todos esos rayos que cayeron, se fue la luz y ¿qué sucedió? Que y eso quemó la fuente de poder. Explotaron los transformadores porque no tenía un aterramiento adecuado. Por eso es que si tiene el aterramiento, esa corriente se va hacia tierra y no quema absolutamente nada. No produce alguna falla ni igual que uno vaya a tocar alguna cosa, le vaya a dar corriente, como una cocina eléctrica que no tenga tierra, si va y la tocan, le va a dar su choque eléctrico. Los circuitos de corriente alterna, ¿qué son? Ya hablé un poco en la breve introducción que di al comienzo. He ido hablando poco a poco de la señal senoidal, como ustedes la ven acá, cómo se va produciendo, ondas. Acá tengo también unos pequeños, ¿cómo le llamamos a estos? Circuitos o elementos, perdón, compuestos de materiales en el que se usan en electrónica, también en electrotecnia se usan otros tipos más grandes, de bobinas más grandes exactamente, que este es su símbolo de la bobina, el símbolo de resistencia. Hay varios modelos, está el de resistencia cerámica, que son más grandes, que aguantan más corriente. En electrotecnia se usan son esos tipos de resistencias de cerámica, que son de potencia de 10 watts, de 20 watts. ¿Por qué? Porque allí se va a almacenar bastante corriente. Hay capacitores también de alta microfaradios. Aquí hay uno con su símbolo, condensador o capacitor. Y está el circuito de corriente alterna que tenemos aquí, el RLC. Están sus tres componentes, la corresistencia, la bobina y el condensador. ¿Qué quiere decir esto? Que una fuente de corriente alterna en el análisis visto por los circuitos de corriente continua es válido para los de corriente con la salvedad
que habrá que operar números complejos con ecuaciones diferenciales. Acá en esta parte le quería recalcar que cuando se habla de circuitos RLC, van a estudiar en la parte matemática, va a entrar la parte de números complejos, la parte real, la parte imaginaria, cómo trabajar con los ángulos, cómo las llega el ángulo cuando es seno, cuando es coseno, parte que es ya de matemático cálculo que ustedes ya deben manejar. Además, también se usa la transformada de Laplace o de Fourier para hallar ecuaciones más sencillas y qué mejor con un simulador que siempre cito, que es el MATLAB, ese simulador, allí ese programa realiza estas ecuaciones de forma rápida y haya matrices, haya las funciones, cuando se le colocan, da el valor de la función, ese programa de MATLAB. En ciertos circuitos, las ondas electromagnéticas suelen parecer caracterizadas como fasores según su módulo y fase. Ahí cuando he hablado de módulo y fase, es lo que le estaba comentando, de que se usa la parte matemática en la parte de lo que es la parte imaginaria, la parte compleja de los números complejos. Siguiendo con la parte de los circuitos de corriente alterna, tenemos además que se deben tener en cuenta otras condiciones. Todas las fuentes deben ser senoidales. Debe estar en régimen estacionario, es decir, después de un fenómeno transitorio, se produce una conexión del circuito que se haya atenuado completamente. También todos los componentes del circuito deben ser lineales o trabajar en un régimen tal que puedan considerarse como lineales. Los circuitos con diodos están excluidos de los resultados con inductores con núcleo ferromagnético. Serán solo aproximaciones cuando se utilizan los diodos. Hay otro componente electrónico que también, como pueden observar, la electrónica, lo digo siempre, va de la mano con la electricidad. Acá vuelvo a tener lo que es el circuito de RLC. Acá tenemos como se halla la parte faciorial o el ángulo con el triángulo de potencia. Aquí ya estamos hablando de cómo hallar el voltaje en la bobina, el voltaje en el condensador, el voltaje en la resistencia. Acá tenemos un ángulo y por allí se va a partir, como siempre digo también, la ley de Ohm. Aplicando esa ley, se puede hallar estos componentes, los valores o lo que se le mande a pedir allí. Ya hablé de la parte de la impedancia compleja cuando hablé de los números complejos. Vamos a hablar acá en este cuadro comparativo. Les muestro lo que es la impedancia equivalente y la impedancia compleja. Siempre en la vida cotidiana los componentes pasivos, los nombres son las resistencias, las bobinas, los condensadores, también están los diodos y otros componentes electrónicos. Son ya cuando se combinan dos o más o tres componentes en un circuito, se habla de un circuito de RLC. Por ejemplo, una resistencia de alambre, por ser un arrollamiento, tiene en el presente una inductancia por pequeña que sea. Siempre que hablemos de algún componente va a tener inductancias, así sea mínima. Ese porque es un alambre enrollado cuando es la bobina. Eso depende de la longitud, el largo y la resistencia de ese alambre. La representación esquemática de una resistencia de inductancia es siempre un circuito en serie de ambos componentes, tanto de la bobina como la resistencia. En cambio, en la impedancia equivalente se define como aquel circuito equivalente que representa un circuito cualquiera con diversos elementos. Ahí entran cualquier tipo de elemento. Existen diversas formas de circuito equivalente, las cuales son frecuentemente utilizados en el análisis de redes, incluyendo resistores en paralelo y en serie, entre otros. Cuando se habla de los circuitos serie paralelo y son muy grandes, ¿qué se hace con impedancia equivalente? Se toma, si hay una bobina, un condensador y una resistencia en paralelo y otras tres más, la que está al final se coloca como una sola y se llamaría Z, que era impedancia equivalente, se reduce y así se va volviendo el circuito más pequeño para hallar lo que es la corriente y el voltaje
Por eso esa impedancia equivalente es bastante utilizada en en los problemas de electrotecnia y lo van a ver ustedes más adelante. ¿Dónde lo pueden ver? Cuando lo vean en la parte de laboratorio. Allí sí ya hacen cálculos y con el material de apoyo que yo también que yo ya les subí, pues ahí ya voy a encontrar material sobre lo que ya les estoy diciendo. En la parte de electrotecnia, como cuando empezamos la materia, siempre empecé con hablando del voltaje, la corriente y la resistencia. Aquí se vuelve a tocar. ¿Por qué? Porque en esta circuito de corriente alterna entran allí siempre estos tres componentes que hay que hallarlos, o valores o parámetros, que son la corriente, la fase, el voltaje o la resistencia en el caso cuando son circuitos RLC. En este ejemplo acá tenemos cuando conectamos suministro de corriente y colocamos un amperímetro. ¿Cómo se coloca un amperímetro? Se coloca en serie a la bombilla o a un bombillo y el voltímetro siempre se va a colocar en paralelo. Si colocan el amperímetro en paralelo, lo queman de una vez, se daña, revientan el fusible y eso no se puede conectar así. Siempre un amperímetro va conectado en serie para medir la corriente, por lo menos que esté consumiendo esta bombilla. Acá dan un ejemplo de la resistencia, si es de 1000 ohm y el voltaje es de 200 voltios, ¿cuánto sería la corriente? En la ley de Ohm, normalmente se haría voltaje sobre la resistencia despejando la corriente. Es dividir 200 entre 1000 y me daría el valor que es de 0,2 amperios. Si colocamos el amperímetro en ese circuito, me va a dar el valor de 0,2 o 0,18 o 0,22 aproximado. Porque, como ustedes conocen, los multímetros o los amperímetros son dispositivos de medición que tienen una tolerancia entre el más o menos 15 y más o menos 10%. Ya estamos llegando al final, por lo que veo, porque mire ya que están los videos de referencia. Cuando hablamos de corriente, de impedancia, ya la ley de Ohm es no es diferente, sino cuando hablamos, la R se cambia por la Z, para que lo tengan ustedes allí presente. En los materiales de apoyo o en la actividad que yo envié, ustedes van a tener que hablar a lo mejor, no sé, no recuerdo bien de algo de la impedancia, pero en la parte ley de Ohm, en la parte de electrotecnia. Ya aquí les hablé fue de la ley de Ohm general, de cuando se usa en electrónica y y para dar un ejemplo en paralelo de lo que es la ley de Ohm, la constante de la ley de Ohm para hacer la otra ley de Ohm, pero en la parte de impedancia, para hallar lo que es la impedancia en un circuito, o sea, impedancia equivalente o impedancia explicadas anteriormente. También quería hablarles de los videos de referencia que están aquí al final. Siempre los cito, siempre los dejo al final de las diapositivas para que sepan que estos ya se los subí tal cual como están allí en un documento Word para que ustedes vayan ya mientras esta clase es subida a la plataforma, ya ustedes vayan adelantando lo que está allí y vayan viéndolos y analizando estos videos. También quería decirles que la actividad debe entregar, ser abierta en el tiempo que yo estipulé para que la entreguen a tiempo. Tiene sus días para eso, van a tener varios días, pero la puntualidad y lean las observaciones que les envié para realizar la actividad. Si no hay pregunta, no sé si alguna pregunta tiene el estudiante acá, Santos, o alguna sugerencia sobre lo visto. Porque prácticamente hoy se habló fue lo que es la parte de la corriente en alterna, que es la señal senoidal, de las ventajas que tienen ellas
para llevarla para la transmisión de la corriente alterna desde donde se genera hacia hasta donde nos entregan, hacia el lugar de nosotros o donde estemos. Haya conexión de corriente alterna. Bueno, si no hay preguntas, si está entendido todo, pues llegamos al final. Ya les di las recomendaciones, pero nos veremos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro y tomen en cuenta los que les dije, por favor. Ok, Muy gracias. bien. Bueno, a la orden. Hasta luego.